Presten atención porque quien entiende así la trigonometría, está salvado. Bueno, empecemos con la explicación. Estos, son ejes cartesianos ordinarios. Lo que haremos sobre estos ejes, es graficar una circunferencia trigonométrica, cuyo radio sea convenientemente, 1. El centro estará obviamente, en la intersección de nuestros ejes. Bueno, dentro de esta circunferencia, vamos a graficar los distintos ángulos trigonométricos. Usaremos siempre un vector fijo horizontal, que se dirija hacia el lado positivo de las X, para empezar a graficar dichos ángulos. Lógicamente este vector, conocido también como radio vector, tiene módulo 1. Esa es la medida, porque coincide con el radio de la circunferencia. Re evidente. Bueno, para conformar los ángulos, utilizaremos diversos vectores, cuyo origen, coincida con el del primero, y cuyo extremo, se ubique en cualquier punto de la circunferencia. Simbolizaremos a los diversos puntos de la circunferencia, con la letra, P. Y al origen, lo llamaremos con la letra, O. Como podrán observar, los ángulos se irán abriendo en sentido antihorario. O sea que la flecha que contendría al punto P, se iría abriendo de esta manera, para ir formando todos los ángulos posibles en la circunferencia trigonométrica. Bien, cabe aclarar que a medida que vamos moviendo la flecha, esta va cambiando de cuadrante, porque va pasando a los 4 semiplanos que están formados por los ejes cartesianos. Estos 4 cuadrantes, se denominan de la siguiente manera. Primer cuadrante. Segundo cuadrante. Tercer cuadrante. Y por lógica, adivinen cómo se llama este último. Exactamente, cuarto cuadrante. No va a ser cuadrante pi. Bueno, ahora que sabemos todo esto, procederemos a explicar las funciones seno, coseno, y tangente. Vamos a utilizar por cuestiones de comodidad, un ángulo del primer cuadrante, para explicar todo esto. Colocamos nuestro vector horizontal fijo, sobre el semieje positivo de las X. Y luego otro vector, cuyo punto P, se encuentre en un lugar al azar, del arco de circunferencia del primer cuadrante. Bueno, presten atención a esta parte. Una vez que obtuvimos el punto P, lo que debemos hacer es trazar un triángulo rectángulo, cuya hipotenusa sea nuestro vector, O, P. Entonces vamos a trazar un segmento vertical, que vaya desde P, hasta el eje X, para formar ese triángulo rectángulo que necesitamos. El mismo tendrá lógicamente, por construcción, el ángulo recto en este lugar. Llamaremos a este vértice del triángulo, con el nombre, M. Así conformamos el triángulo, O, P, M. Y ahora vamos a analizar este triángulo, utilizando las funciones trigonométricas de seno, coseno y tangente, pero siempre partiendo del ángulo que nos interesa, que es el que forman los dos vectores adentro de la circunferencia trigonométrica. Llamaremos a este ángulo, con la letra griega, alfa. Buenísimo, ahora solo nos queda recordar 3 fórmulas muy cortas, que son las del seno, el coseno, y la tangente. El seno de un ángulo, en los triángulos rectángulos, está definido por la división entre el cateto opuesto al ángulo, y la hipotenusa. Fíjense que el cateto opuesto a alfa, sería este que está enfrente, o sea, la altura del triángulo que hemos construido, que está formada por el segmento, P, M. Y la hipotenusa, sería este lado, o sea el segmento, O, P. Pero habíamos dicho previamente, que el segmento este, tiene longitud 1. Ya que coincide con el radio de la circunferencia. Así que el seno del ángulo alfa, está definido por el cateto opuesto, dividido 1. Al dividir por 1, nos termina dando el valor de la altura. Así que dentro de la circunferencia trigonométrica, el seno de cualquier ángulo trigonométrico, es igual a la altura del triángulo que se forma. Esto es sumamente importante, así que grábenlo. En la circunferencia trigonométrica de radio 1, el seno, está representado geométricamente, por la altura de los triángulos rectángulos que se forman. Vamos a pasar ahora al coseno. El coseno de un ángulo, está formado por la división entre el cateto adyacente, y la hipotenusa. El cateto adyacente, sería en este caso, el segmento, O, M. Y la hipotenusa, sería el segmento OP, al igual que en el caso anterior, que por cierto, recordemos que valía 1. Por lo tanto, el coseno, estaría definido por este cateto adyacente, dividido 1. Así que el coseno sería esta longitud. ¿Qué es esto? Es el ancho, del triángulo construido. Así que ahora recuerden este concepto fundamental. En la circunferencia trigonométrica de radio 1, el coseno, está representado geométricamente, por el ancho, de los triángulos rectángulos que se forman. La altura del triángulo, es el seno.
y el ancho, es el coseno. Bueno, una vez interpretados geométricamente el seno y el coseno de alfa en este lugar, solo nos queda interpretar la tangente. La tangente de alfa en este caso, sería la división entre el cateto opuesto, y el cateto adyacente al ángulo alfa. O sea, PM, sobre OM. Que siendo más específicos en nuestro caso, ¿qué sería? Exactamente, sería la división, seno de alfa, sobre coseno de alfa. Ahí queda demostrado que tangente, es igual a seno sobre coseno métrica. Si yo realizo la tangente del ángulo alfa, que estaría definida por seno de alfa sobre coseno de alfa, tendría que dividir estas medidas. Si agrandamos este triángulo de esa forma, llegando hasta el final de nuestra circunferencia en la parte horizontal, la división entre este alto y este ancho, tendría que dar el mismo valor de tangente, que la división entre el alto y el ancho del triángulo más chico. ¿Pero por qué hemos hecho esto? Porque sabemos que en este triángulo nuevo extendido, el valor del cateto adyacente, es igual a 1. Porque coincide con el radio de la circunferencia. Así que la tangente, sería entonces, esta longitud, dividido 1. Por lo tanto, sería visualmente esta longitud. Geométricamente, la tangente, estaría representada entonces por lo siguiente. Sería la longitud del segmento que se forma, entre este punto de intersección de la circunferencia, y el punto que surge de prolongar la dirección del vector, hacia este lado derecho, o sea, hacia este eje que hemos graficado. Este se denomina eje de tangentes, y siempre se ubica del lado derecho de la circunferencia trigonométrica.